Has nacido guerrero, serás cruel con la hoja y el arco, y mientras que los simples elfos no gobernarán más que con su espada, tú gobernarás ejércitos. Con estas palabras de Ainarion, el defensor, rey Fénix y padre de Malekith, comenzamos este vídeo de lore dedicado al elfo más cruel y poderoso de todo Warhammer, y todo sea dicho, uno de mis personajes preferidos. En fin, bienvenidos a mi canal y espero que os guste. Malekith ha gobernado sobre los elfos oscuros, extendiendo su siniestra sombra por todo Naggaroth, su tierra natal. Hay quienes creen que de parecer Malekith, la raza entera de los elfos oscuros desaparecería con él. Él es su amo y su señor. Todos los elfos oscuros se inclinan ante él e incluso sus consejeros más cercanos tiemblan ante la idea de que se haya aburrido de ellos y los degrade rápidamente de su elevada categoría, arrojándolos a una de sus terribles mazmorras. Los elfos oscuros son suyos para hacer con ellos lo que desee, y no hay nadie que se atreva a desafiar la voluntad de Malekith. Nadie puede adivinar si su corazón siempre ha sido tan frío. Al igual que su padre, el famoso Ainarion, el defensor de los altos elfos y el primer rey Fénix, Malekith es un maestro en el arte de la guerra y uno de los mejores generales de su época. Su madre es la infame Morathi, una hechicera de prodigioso talento que se convirtió en la segunda esposa de Ainarion después de que éste la rescatara de una partida de guerra de incursores del caos. Y con esta pequeña introducción comenzamos con la historia del Señor de los Elfos Oscuros. El nacimiento de Malekith se produjo en medio de la destrucción y los actos de venganza. Como era la tradición en aquellos tiempos, en el mismo momento de su alumbramiento se forjó una espada destinada a él, y su adiestramiento en el manejo del arma comenzó en cuanto sus extremidades adquirieron la fuerza necesaria para blandirla. Malekith fue aleccionado por su padre en las artes del gobierno y de la guerra, y de su madre recibió el poder de controlar las tempestades de la magia a su antojo. El rey Fénix vertió en Malekith toda la sabiduría y los conocimientos que poseía sobre las artes del gobierno y de la guerra, pero también su sed de venganza contra los demonios. Morathi, por su parte, inculcó en su hijo su inquebrantable voluntad para conseguir todo lo que se le antojaba, sin reparar en el precio y su hambre de gloria y grandeza. Malekith se crió entre las intrigas políticas de la corte, aunque nunca mostró interés alguno por involucrarse en este aspecto de la noble sociedad élfica. En lugar de ello, prefirió demostrar su valía en el campo de batalla, hasta convertirse en un guerrero poderoso y general brillante, obteniendo gloriosas victorias en nombre de su padre. Además, Malekith también heredó las aptitudes para la magia de su madre, por lo que se convirtió en un buen mago bajo su tutela. Tras la muerte de su padre, el reino de Ulthuan quedó sin gobernantes. Para muchos, el sucesor natural de Ainarion era su hijo, Malekith. Criado en la corte de Nagarite, era un consumado guerrero, hábil general y poderoso hechicero. El propio Malekith pidió que se le permitiera honrar la memoria de su padre, pero hubo voces en contra de que éste lo sustituyera como rey Fénix. Algunos de los príncipes pidieron una cabeza más fría y firme para guiar a los elfos en la reconstrucción de su civilización. Otros susurraron acerca de la oscuridad que había acosado al reino de Nagarite y de la manera en que Malekith se había criado en la corte de Ainarion. Al final, estos escépticos prevalecieron y de buena gana Malekith aceptó la elección de los príncipes de nombrar a Bel-Sanar como el próximo rey Fénix. A pesar de que su madre Morathi despotricaba y criticaba la iniquidad
acumulada sobre Malekith, el hijo de Aenarion fue el primero en doblar la rodilla ante Bel-Sanar y jurar lealtad. La era de la traición, del menos 4419 a el menos 2723 del calendario imperial. Con la invasión demoníaca derrotada, los elfos buscaron explorar el mundo que el caos había cambiado. Malekith abandonó Ulthuan alegando que Bel-Sanar podría gobernar la isla de manera más sólida sin el heredero de Aenarion cerca. El príncipe de Nagarite viajó por el mundo, donde pequeñas colonias crecían en las costas de las tierras cubiertas de bosques al otro lado del océano. Fue allí donde los elfos se encontraron con los enanos y pronto unieron sus fuerzas para luchar contra los feroces orcos de las montañas y las espantosas bestias del caos de los bosques profundos. En las batallas contra los brutales pieles verdes y los monstruos deformados, Malekith perfeccionó sus habilidades de lucha y se convirtió en un gran líder. Tan grande era su reputación que Bel-Sanar nombró a Malekith para ser su embajador ante el gran rey de los enanos, Snorri Barbablanca. Con el tiempo, el propio Malekith se convirtió en un gran amigo del gran rey de los enanos. Tanta fue su amistad que incluso pensó en quedarse allí el resto de sus días. Por desgracia, años después, el gran rey falleció y la pena y la melancolía se adueñaron de Malekith, haciendo que su carácter se volviera más frío y oscuro. Finalmente, Malekith se lanzó en una nueva campaña y viajó hasta las montañas del fin del mundo y cruzó los desiertos del caos. Fue allí, en el lado norte, donde Malekith se encontró con una ciudad fantasma que no había sido construida por ningún elfo, enano o humano. Deambulando entre sus calles, Malekith encontró un artefacto incluso más antiguo que los propios elfos, una corona de metal imbuida con poderes de hechicería, conocida posteriormente como la corona de hierro. Al ponérsela sobre su cabeza, esta despertó en él una oscura curiosidad y a partir de ese día Malekith centró su voluntad en estudiar las profundidades prohibidas de la magia, o sea, el poder del propio caos. Mientras Malekith exploraba el resto del mundo, los elfos se volvieron indolentes y egoístas, complaciendo sus sentidos agudizados con ceremonias dedicadas a dioses exóticos y prohibidos. Los antiguos templos de Nagarite se convirtieron en cultos al lujo, el placer y el exceso, donde se practicaban rituales obscenos de degradación y sacrificio. Cada vez más seguidores se sentían atraídos por estos santuarios oscuros que se expandían como la peste por todo Ulthuan. Muchos fueron los que sospecharon que el centro de la nueva corriente de lujuria y depravación se ubicaba en Nagarite, pero Bel-Sanar dudó en actuar en contra de las tierras del pueblo de Aenarion, por lo que muchos príncipes influenciados por los cultos comenzaron a susurrar que Bel-Sanar era débil y un usurpador del trono del Fénix. El regreso de Malekith. Cuando Malekith regresó a Ulthuan, fue anunciado como un salvador. El hijo del anterior rey Fénix juró perseguir a los cultos y exterminarlos, afirmando que ningún reino estaría más allá de su ira, ni siquiera Nagarite. Cuando Malekith descubrió que su madre era la principal artífice de los cultos, renunció a ella y ordenó que la encarcelaran tras su captura, junto con miles de sus descarriados discípulos. Nadie estaba por encima del escrutinio de Malekith, desde el agricultor más bajo hasta el príncipe más alabado. Sin embargo, parecía que nada menos una guerra abierta sofocaría el ascenso de los cultos decadentes.
pues unos años después los cultistas volvieron a salir de su escondite propagando nuevamente el caos. Malekith pidió al rey Fénix que convocara el Consejo de Príncipes, ya que deseaba solicitar el control de los ejércitos de Ulthuan para poder expulsar los cultos del placer. Sin embargo, la negativa del rey Fénix hizo que Malekith decidiese adelantar su plan de obtener lo que le pertenecía por derecho, que era el título del rey Fénix, por lo que Malekith envenenó y asesinó a Baal-Sanar. Cuando los príncipes se reunieron en el santuario de Asurian para el Consejo de Príncipes, una parte del plan de Malekith se puso en marcha. Desconocido para los otros reinos, los ejércitos de Nagarite marcharon reforzados por cultistas depravados y practicantes de magia oscura. Ajenos al peligro que descendía sobre sus tierras, los príncipes se reunieron para escuchar a Malekith. El descendiente de Aenarion puso en marcha su otra parte del plan y acusó a Baal-Sanar de ser un traidor y adorador del caos. Sin embargo, muchos de los príncipes no se dejaron influir por el discurso de Malekith y lo denunciaron como asesino y traidor. En ese momento, agentes de Nagarite entraron en el santuario y estalló la lucha entre los leales a Malekith y los que se le oponían. Mientras la sangre se derramaba sobre el suelo de mármol, Malekith se acercó a las llamas sagradas para aceptar la bendición de Asurian como una vez lo hizo su padre, sin hechizos de protección. Sin embargo, las llamas de Asurian lo envolvieron y lo despojaron de cabello, piel y carne. Con un grito final de agonía, Malekith se arrojó hacia atrás y su cuerpo carbonizado cayó humeante en el suelo. Los discípulos de Malekith tomaron su cuerpo y se abrieron paso luchando, dejando a la mayoría de los príncipes de Ulthuan asesinados en el templo. Si bien todo se ha dicho, en otras fuentes dicen que Morathi fue quien se llevó el cuerpo del príncipe. Y llegamos a la guerra civil. Cuando los seguidores de Malekith huyeron hacia el norte con sus restos, estalló la guerra. Tras algunas reuniones apresuradas, los príncipes supervivientes decidieron que el tercer rey Fénix fuera Imrik, el cual tomó el nombre de Caledor I después de su coronación. Mientras tanto, Ulthuan estaba dividida por la guerra civil. El hermano luchaba contra el hermano. Algunos se unieron a la causa de Malekith, ya que creían que era necesario un guerrero fuerte como líder de Ulthuan, mientras que otros luchaban por Caledor. Las fuerzas de ambos estaban igualadas y fue un periodo de gran confusión y rumores conflictivos. En las lejanas colonias nadie sabía quién era realmente el rey, y al igual que ocurría en Ulthuan, algunos defendían a Caledor y otros a Malekith. Mientras la guerra rugía con el paso de los años, Morathi se ocupó de su hijo y cuidó de él hasta restablecer su salud. Con ayuda de los poderes oscuros de la hechicería, consiguió que su hijo se recuperase rápidamente. No obstante, su ya de por sí torturada mente quedó alterada hasta rebasar los límites de la cordura. Malekith sabía que debía dirigir en persona a sus seguidores, pero sabía también que su cuerpo estaba demasiado débil como para soportar los rigores de la batalla. Así que Malekith ordenó a Jotek, un sacerdote renegado de Baul que había desembarcado en las costas de Nagarite, que forjara para él, con la ayuda de los hechiceros que había entrenado en las artes de la magia oscura, una armadura que diera fuerza a su ajado y quemado cuerpo. En el momento de su fabricación, hizo que los armeros fundieran la armadura directamente sobre su cuerpo. Después de soportar el fuego de Asurian, ni tan solo el infernal calor de sus forjas podía herirle. En la frente de su gran casco con cuernos soldó la corona de hierro,
aquel talismán de increíble poder mágico. Desde ese día, aquellos que miraban a Malekith temblaban, porque era una figura terrible. Fue a partir de entonces que se le conoció como el Rey Brujo. Durante una década, los ejércitos de Malekith lucharon contra los nobles que se habían unido a Caledor. A pesar de su ferocidad y de que su capacidad como general era muy superior a la de su enemigo, Malekith no logró derrotar definitivamente a los altos elfos, pues Caledor demostró ser un astuto general y un excelente guerrero. Además, Alith Anar y sus guerreros sombríos eran unos maestros de la guerra de guerrillas, por lo que la guerra siguió reproduciéndose sin que ninguno de los dos bandos se opusiera al otro. En un intento de detener las hostilidades, Caledor desafió a Malekith y su ejército a encontrarse en el campo de Maledor. Los dos ejércitos se miraron de frente a frente a través del campo de batalla. Ambos generales montaban en sendos dragones y, en cuanto empezó el combate, alzaron el vuelo. La batalla fue encarnizada y miles de elfos murieron aquel día. Vecinos que en el pasado habían bebido alegremente juntos, ahora se mataban los unos a los otros. Mientras la guerra rugía en el suelo, Malekith y Caledor libraban su salvaje duelo en las alturas. Muchos de los combatientes detuvieron su lucha para contemplar maravillados cómo un dragón atacaba al otro. Justo cuando pareció que Caledor iba a flaquear, su lanza atravesó el corazón de la montura del Rey Brujo y ambos cayeron del cielo. Malekith sobrevivió a la caída, pero no se encontraba en condiciones de seguir luchando. Si bien aquí de nuevo hay un problema entre las fuentes, ya que en el tercer libro de la saga de la secesión de los elfos cuentan que Malekith fue el que hizo que Caledor cayera primero, y luego, cuando este parecía que estaba perdido, cogió la lanza de Mirialcilde de la mano muerta de Finudel y la arrojó a las fauces abiertas de Sulzek. El arma mágica atravesó el cerebro del dragón negro y en su agonía, Suleg arrojó a Malekith de su espalda, lanzándolo a las filas de la Guardia del Fénix. Independientemente de las fuentes, lo que sí está claro es que, al ver cómo su general era derrotado, el ejército de los elfos oscuros huyó para entrincherarse en el interior de sus fortalezas. Pero incluso en la derrota, Malekith desafió a los altos elfos. Si él no iba a sentarse en el trono de Ulthuan, nadie lo haría. Así que tomó una drástica decisión. Ordenó a cada uno de sus nobles que pidiera a sus hechiceros que concentraran sus poderes mágicos para lograr deshacer los hechizos que protegían el gran vórtice y el cual confinaba el reino del caos en los desiertos del norte, con el objetivo de llamar a los dioses del caos para que le ayudaran a derrotar a Caledor. Durante horas el cielo se estremeció con 1.000.000 de colores distintos mientras él y sus seguidores libraban la batalla, pero ni siquiera su potencia combinada fue lo bastante fuerte como para romper los hechizos. Poco a poco se hizo evidente que incluso todo su poder combinado era insuficiente para romper las barreras mágicas que contenían el reino del caos. Al debilitarse los poderes de los hechiceros, una oleada de energía mágica en bruto golpeó al Rey Brujo y a los suyos, matando a muchos de los hechiceros a causa de la explosión mágica que los engulló. La tierra tembló y se revolvió como un caballo aterrorizado, desquebrajándose, y una tormenta de magia maléfica barrió la tierra, descargando sus poderosas fuerzas sobre el reino. Los terremotos derribaron montañas y devastaron las hermosas ciudades a lo largo y ancho de Ulthuan. Y por si fuera poco, se produjo una gran ola de más de 400 metros de altura
que se estrelló contra la costa septentrional de Ulthuan, arrojando al mar decenas de miles de elfos que murieron ahogados, dejando la mayor parte del norte del continente sumergido bajo el agua. Los efectos pudieron percibirse incluso en las montañas del fin del mundo, donde quedó escrito en los archivos de los reyes enanos. El poder del rey brujo quedó muy debilitado, pero no destruido. Mientras las aguas devoraban sus tierras, Malekith y sus seguidores lanzaron hechizos que hicieron que los palacios y las fortalezas de aquellos que habían seguido a Malekith se desgarraran de la tierra y flotaran para alejarse de Nagarithe. Grandes como icebergs, flotaron hacia el norte llevando consigo los supervivientes de los seguidores del rey brujo. Flotaron a la deriva por el océano hasta que tomaron tierra en un continente situado al noroeste de Ulthuan. Cada fortaleza se convirtió en una ciudad de los elfos oscuros. Las hechiceras aprendieron a unir las fortalezas más pequeñas, que a su vez se convirtieron en ciudadelas flotantes, creando así las infames Arcas Negras. El rey brujo reclamó para sí el nuevo continente y lo llamó Nagaroth, la tierra del frío. El reino de los elfos oscuros había nacido y la muerte y la destrucción serían su legado para con todas las razas del mundo. Y hasta aquí la primera parte del lore de Malekith. Para finalizar, pediros que si os ha gustado el vídeo, os suscribáis y le deis al botón del like para que el canal crezca y el vídeo pueda llegar a más amantes de Warhammer Fantasy. En fin, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo de lore. Un saludo y hasta luego.